¿Quiénes son las primeras personas que conocemos en nuestra vida? Pues nuestros padres. Nuestros padres son las primeras personas que conocemos, y si nosotros no estamos bien con nuestros padres, si no los entendemos, no les amaremos ni les respetaremos. Y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a esperar el amor y el respeto de otros? Dios está diciendo que la religión que no comienza en casa, simplemente no comienza. El hogar es el fundamento, la base de la expresión del amor que tenemos por Dios y que debe ocupar el primer lugar. El siguiente paso es amar y honrar a nuestros padres. Es muy probable que algunos de nosotros tengan un concepto básico de honra hacia nuestros padres. Pero, ¿y qué de honrarlos a la manera que Dios desea que se haga? Sea cordialmente bienvenido y bienvenida a otra emisión de El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Permanezca con nosotros y escuche el mensaje del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Honra a tu padre y a tu madre. Le invito a buscar el capítulo 20 del libro de Éxodo. En unos momentos más veremos el familiar versículo 12, que, aunque bien conocido, necesita ser entendido y practicado. Porque al hablar de atesorar los valores familiares, no debemos olvidar que en la actualidad hay un concertado ataque contra los valores familiares, contra el hogar, por parte de cínicos que sin saberlo, o aún sabiéndolo, están haciendo el trabajo del diablo. De paso, quiero decir que un cínico es uno que conoce el precio de todo, pero no sabe la valía de nada. Hoy tenemos una generación que nada sabe de valores familiares, y mucho menos de atesorarlos. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es un mandamiento de Dios. Y sin embargo, no solo que vemos que hay negligencia en entender el concepto de familia, sino que hay un ataque diabólico contra el hogar. Y lo escuchamos en la música y lo vemos en las películas producidas en Hollywood y en la televisión. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una moderna película que promueva los valores tradicionales de la familia y el hogar, especialmente de familias viviendo en la época actual? Si es una familia feliz, es una familia que existió en tiempos de los colonizadores. Familias pioneras que no abandonaron sus parámetros éticos, morales, espirituales, y que mantuvieron unidas a las familias, a pesar de las circunstancias. Las familias modernas que vemos en las películas o en la televisión, por lo general son disfuncionales. Muy rara vez presentan a una familia feliz, excepto tal vez por la serie Una casita en la pradera. Pero, lo repito, en general ya no se presentan a familias con verdaderos valores éticos y morales. Cuando comenzó la era de la televisión, ¿qué clase de películas presentaban? Comedias como I Love Lucy, o Las aventuras de Rin Tin Tin, El gordo y el flaco, Los tres chiflados, y por supuesto los incomparables dibujos animados, que eran eso precisamente, dibujos animados. Todos estos programas eran aptos para toda la familia, porque aun en las comedias siempre se hacía resaltar algún valor familiar muy positivamente. Pero ahora las películas y los programas de televisión presentan de todo menos los valores familiares. Y hay en cada uno de ellos enseñanzas de mal gusto, nocivas, metódicamente calculadas para envenenar las relaciones familiares, para ridiculizar conceptos de cortesía, de pureza, de respeto, de consideración, de sujeción a las autoridades, de honradez, de veracidad, de integridad, y así por el estilo. En la década de los 60 se les dijo y se les enseñó a nuestros hijos que no debían confiar en nadie que tuviera más de 30 años. Ahora, esa generación es la que gobierna en nuestros países. Esa generación es la que está produciendo las películas que vemos y la música que escuchamos.
La semilla de la rebelión fue sembrada en esa década. Y como los padres eran parte de la clase gobernante, pronto los lemas para los jóvenes fueron: no confíen en sus padres, no obedezcan a sus padres, no honren a sus padres, porque no se lo merecen. Ellos nos forjaron este mundo miserable para nosotros, así que tenemos que desarrollar una nueva generación para que tome el poder. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Y en las películas modernas presentan a los niños como superinteligentes, tanto que a su lado los padres no pasan de ser sino unos tontos estúpidos. Y estoy hablando de comedias clasificadas como familiares. Imagínese cómo serán aquellas películas clasificadas como restringidas, violencia, profanación y nudismo, o aquellas no aptas para menores de edad. ¿Y todo esto quién lo controla? Una trabajadora social, al dar una conferencia en una universidad de Chicago, describiendo a una niña de jardín de infantes de 4 años, dijo lo siguiente: esta niña no conoce ninguna mamá que no trabaje. Conoce muchas madres solteras, o sea, que no ha tenido el beneficio de un matrimonio, y conoce a niños que solo viven con sus papás. Note que aquí ella menciona papás, o sea, 2 padres. No tienen mamá, pero sí 2 papás. La trabajadora social continuó diciendo: los niños que tienen 2 papás, o que viven con sus padres y abuelitas, encuentran en sus libros escolares que hay diferentes clases de amigos y de familias. Por eso la familia está siendo redefinida hoy. Hay un asalto sistemático en los valores familiares dados por Dios, teniendo como base un hombre y una mujer y sus hijos. Éxodo 20:12 es un verso pivotal. Si usted sabe algo sobre los 10 mandamientos, sabe que hay una relación vertical y horizontal. Comienza con nuestra relación con Dios. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tomarás mi nombre en vano. No te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. Acuérdate del día de reposo. Estos son mandamientos para nuestra relación con Dios, verticales, del cielo a la tierra. Y comenzando con el 5º mandamiento, son los mandamientos de la relación horizontal, o sea, nuestra relación con los demás. Estos mandamientos de relación horizontal comienza con el que dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahora piense por un momento. Solo 10 mandamientos. Y de esos 10, uno específicamente tiene que ver con el honrar al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque toda la sociedad descansa sobre este mandamiento: honrar al padre y a la madre. Es el primer mandamiento con promesa. Y Dios nos dice por qué debemos honrarles: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entendamos bien lo siguiente: una sociedad no puede perdurar cuando los padres no reciben ninguna honra. Antes de que Dios dijera: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás, antes de decir todo esto, dijo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque el hijo o hija que honra a su padre y a su madre no cometerá ninguno de los otros pecados. Nuestros padres son las primeras personas que conocemos, y si nosotros no estamos bien con nuestros padres, si no los entendemos, no les amaremos, ni les respetaremos. Y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a esperar que el amor y el respeto de otros sea una realidad para ellos? Dios está diciendo que la religión que no comienza en casa, simplemente no comienza. El hogar es el fundamento, la base de la expresión del amor que tenemos por Dios y que debe ocupar el primer lugar. El siguiente paso es amar y honrar a nuestros padres. Por favor, escúcheme atentamente lo que voy a decir. Independientemente de la edad que usted tenga,
Escuche lo que Dios dice, cómo debe dar honor a sus padres. Quiero dejar grabados en su corazón 3 pensamientos para que sepa cómo honrar a sus padres, tal y como lo dice el mandamiento de Dios. Primero, si quiere honrar a su padre y a su madre, obedézcales mientras usted es joven. Busque Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Si usted tiene un espíritu de rebeldía contra sus padres, eso no es agradable delante de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia en los hijos? El que unos hijos obedecen a sus padres y otros no. Esa es la primordial diferencia entre los hijos. Unos obedecen a sus padres y otros no. Dwight Moody fue el Billy Graham de su tiempo. Hombre piadoso y poderoso evangelista. Uno de los hombres más sabios en nuestro continente y, sin embargo, no fue un hombre bien educado. Pero quiero que escuche lo que él dijo cuando cumplió sus 60 años de edad. Dijo, he cumplido 60 años y una cosa he aprendido bien, si es que he aprendido algo. Ningún hombre o mujer que deshonra a sus padres jamás prospera. Jovencitos y jovencitas, escúchenme. Ciertamente Dios les juzgará si es que dejan de honrar a sus padres. Dios considera la desobediencia a los padres como el más vil y malvado de los pecados. Busque Romanos 1. Voy a leer algunos versículos y quiero que escuche la lista de pecados aquí descritos. Pero antes quiero que note lo que dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y Dios describe lo que es una mente reprobada. Describe los pecados que causan la caída de civilizaciones. Por eso quiero que primero vean cuán vil es esta lista. Y segundo, quiero que note en dónde ubica Dios el pecado de desobediencia a los padres. Verso 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de inmundicia, homicidios y contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios dice que si usted desobedece a sus padres, es digno de muerte. Y aquello de que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, significa que algunas personas se gozan viendo a los hijos desobedecer a sus padres. Tienen como entretenimiento el mirar a otros cometer adulterio o cualquiera de las otras cosas malvadas descritas en esta lista. Tristemente debo reconocer que eso, hoy por hoy, es parte de lo que se entiende como el sistema de entrenamiento moderno. Dios dice que una generación de hijos que desobedecen a sus padres es una señal de los últimos tiempos. Es un signo de una civilización que está llegando a su final. Busque 2 Timoteo 3. Dios describe la época en la cual estamos viviendo en términos de tiempos peligrosos. Leamos desde el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Si usted es un hijo o hija con un espíritu de desobediencia hacia sus padres, usted solo tiene apariencia de piedad. Pero eso no quiere decir que es piadoso o piadosa. Usted es una de esas personas que Dios la describe como causante de los tiempos peligrosos que vienen sobre cualquier generación. El desobedecer a los padres es como invitar a que Dios nos juzgue. Efesios 6, los versos del 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando Dios dio los otros mandamientos, estaba advirtiendo. Pero cuando dio este mandamiento, dio una promesa. Cuando un hijo o una hija aprende a obedecer a sus padres, aprende carácter. Y cuando aprende carácter, desarrolla un sentido de bienestar que abarca la totalidad de su ser. Y además, cuando un hijo obedece a Dios, Dios le protegerá y le cuidará en el lugar en donde ese hijo esté. La obediencia trae como bendición la protección de Dios. A lo mejor en el dormitorio de nuestros hijos deberíamos poner un cartelito que diga: advertencia, el desobedecer a los padres es peligroso para la salud. Pero en serio, ese es el plan de Dios. Y algún jovencito o jovencita me dirá: pero pastor, ¿qué si mis padres no me entienden? Escúcheme. Lo uno nada tiene que ver con lo otro. Dios dice que hay que obedecer a los padres. Pastor, ¿pero qué si mis padres me ordenan hacer algo que es contrario a la palabra de Dios? ¿Qué si me ordenan robar o matar? Bien, eso sería tan pero tan raro que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Pero obviamente, los mandamientos de Dios están muy por encima de los mandamientos o las órdenes de sus padres. La Biblia dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De seguro que usted alguna vez tendrá que escoger entre las órdenes de papá y mamá y los mandamientos de Dios. Pero considero que eso estaría fuera de toda lógica, especialmente si el hogar tiene bases cristianas. Dios dice que cada hijo debe tener un espíritu de obediencia hacia sus padres, no solo como una demostración de amor filial, sino porque es un mandamiento de Dios. Pero llega un momento cuando usted debe asumir sus responsabilidades. Crece y forma su propio hogar y tiene su propia casa, porque eso también es un mandamiento de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y usted tendrá una familia, esposa e hijos. Y querrá que sus hijos sean obedientes, y seguramente les enseñará a ser obedientes desde que son pequeñitos todavía. Pero además, usted debe de cuidar de sus padres cuando ellos son ancianos. Obedézcales cuando es joven. Cuide de ellos cuando se pongan viejitos. Al respecto, hay un problema muy serio en nuestra cultura. ¿Y sabe cuál es? Los padres ancianos que muchas veces son olvidados por sus hijos. Hijos que tienen un corazón endurecido. Dios manda a los hijos a que cuiden de sus padres. Ellos nos cuidaron a nosotros a pesar de nuestras faltas. Debemos cuidar de ellos a pesar de sus faltas. Si hay que hacer sacrificios por ellos, recordemos los sacrificios que ellos hicieron por nosotros. Y eso que muchas veces no sabemos todos los sacrificios que hicieron. ¿Alguna vez ha pensado en el sacrificio que representó para Dios el Padre el permitir que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz para pagar la culpa del pecado de todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo ha respondido usted en forma personal a ese sacrificio? ¿Tiene al Señor Jesucristo en su vida?
Le honra al Padre por medio del Hijo. Tiene una relación personal con Él y Él es su Salvador y Señor. Si sus respuestas son negativas a estas preguntas, no quisiera hacer una decisión espiritual ahora mismo. Si es así, le invito a orar la siguiente sencilla oración. Querido Dios, muchas gracias por haberme hablado por medio de este mensaje. Reconozco que no siempre honro a mis padres, y hoy me has enseñado que si no te honro a ti, ¿cómo podría honrarle a ellos? Señor Jesús, tú te sacrificaste en el madero de la cruz para perdonarme y salvarme. Este momento te recibo como mi Salvador y Señor. Perdóname, límpiame, sálvame. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea y hazme un instrumento útil en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo y la hizo con sinceridad y profunda fe, sus pecados ya le han sido perdonados. Escríbanos, por favor, para tener la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. ¿Ha escuchado a alguien decir, mis padres no son dignos de respeto? Es bastante triste, y aunque esa persona así lo sienta, solo hijos perfectos pueden demandar tener padres perfectos. La adolescencia y la edad adulta son edades difíciles. Los padres también experimentan niveles de desarrollo, pero los hijos deben mostrar siempre respeto por sus padres. En nuestra familia, y cuando nuestros hijos estaban creciendo, había una cosa que yo no toleraba: la falta de respeto para nosotros los padres y especialmente la falta de respeto hacia la madre. No lo toleraba entonces ni ahora, porque yo sé lo que ella ha hecho por nuestros hijos. Sé que ella cruzó el valle de sombra de muerte para traerlos al mundo. Sé las veces que ella se ha sacrificado y la he visto orar y llorar por cada uno de nuestros hijos. Sencillamente, quien no obedece a sus padres les deshonra. Y aún los hijos adultos seguimos aprendiendo de los consejos de nuestros padres, porque nuestros padres poseen una gran ventaja: la experiencia. Mis saludos, soy Irving Ravelo, para El Amor que Vale. Hoy, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, finaliza su clara enseñanza bíblica: honra a tu padre y a tu madre. Desde el programa anterior y teniendo como base bíblica Éxodo 20:12, estamos estudiando este importante asunto de honrar a los padres. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay solo 10 mandamientos, y de esos 10, el quinto específicamente tiene que ver con el honrar al padre y a la madre. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué será así? Porque toda sociedad descansa sobre este quinto mandamiento: honrar a los padres. Bien, si usted está listo, prosigamos con el material para hoy. ¿Sabe que no hay deber más importante, civil o religioso, que el cuidar de sus padres? En Mateo 15 tenemos un impresionante episodio en la vida de Jesús. Él estaba hablando con los religiosos de su tiempo y al responder una pregunta de ellos les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El trasfondo de esto fue el siguiente: los religiosos de ese día decían: pueden tomar el dinero con el que pensaban ayudar a sus padres
el dinero designado para ayudar a sus padres ancianos y decirles que lo han ofrecido como ofrenda a Dios para la construcción del templo o para las misiones o para esta o aquella organización religiosa. Cuando den ese dinero para una causa religiosa, no están obligados a cuidar de sus padres. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Que eso era una tradición de los hombres. Tradición destinada a captar el dinero de los feligreses a expensas del cuidado que debían brindar a sus padres necesitados. Como si en nuestros días los creyentes fueran muy fieles en dar sus diezmos y ofrendas, pero negarían por completo cualquier ayuda que sus padres ancianos podrían necesitar. Pastor, ¿está diciendo que no hay que diezmar y ofrendar en la iglesia y que todo hay que invertirlo en el cuidado de los padres? No, absolutamente no estoy diciendo eso. Usted obedece y da a Dios lo que le pertenece a Dios, y a sus padres lo que les pertenece. Dios le ayudará a discernir claramente en este asunto. Pero escúcheme, no utilice como excusa para no ayudar a sus padres el hecho de dar para la obra de Dios. Tampoco es válido el que utilice como excusa el no dar sus diezmos y ofrendas porque dice que está ayudando a sus padres. Si lo hace, lo único que estará demostrando es su falta de fidelidad en ambas áreas. Jesús llamó a esas personas hipócritas que no querían cuidar a sus padres. Quien quiera que usted sea, cualquier cargo que ocupe en la iglesia o donde quiera, si sus padres son viejitos y necesitan de su ayuda y usted no se la brinda, usted es un hipócrita. Y si esta palabra le parece dura, recuerde que fue Jesús mismo quien la dijo. Además, la Biblia dice que si usted no cuida de sus padres, es peor que un infiel, es peor que un impío. Permítame darle algunos versículos. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, o sea, cuidar de los padres. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y en el verso 8 leemos: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí no está hablando de padres haciendo provisión para sus hijos, está hablando de los hijos haciendo provisión para sus padres ancianos. ¿Cómo honramos a nuestros padres y a nuestras madres? Obedeciéndoles cuando somos jóvenes y cuidando de ellos cuando están ancianitos. Nada es más claro que esto en la palabra de Dios. Hoy tenemos una generación que ha olvidado por completo los valores familiares. No solo que debemos obedecer a nuestros padres cuando somos jóvenes y cuidar de ellos cuando ellos son ancianos, sino que en tercer lugar debemos honrarles, sea que seamos niños, jóvenes o adultos. ¿Qué es lo que nos dice Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Pero qué significa honrar? Bueno, significa que los padres no deben ser tomados a la ligera, o faltarles el respeto burlándose de ellos. Y algunos de ustedes, hijos, me preguntarán, Pastor Rogers, ¿cómo puedo honrar a mis padres? Bueno, primero ya lo acabo de mencionar, muestre respeto por sus padres. Busque Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Esto no significa que usted se pone a temblar cuando ve a sus padres, sino que usted muestra respeto y nunca habla en forma despectiva contra sus padres. Y en Levítico 20:9 leemos: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él.
En el Antiguo Testamento y bajo la teocracia, si un hijo o una hija maldecía a sus padres, ese era un crimen capital. Mire lo que dice Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y no faltará quien me diga: mis padres no son dignos de respeto. Escúcheme, solo hijos perfectos podrían demandar tener padres perfectos. La adolescencia y la edad adulta son edades difíciles. Los padres también experimentan niveles de desarrollo, pero los hijos deben mostrar siempre respeto a sus padres. En nuestra familia y cuando nuestros hijos estaban creciendo, había una cosa que yo no toleraba: la falta de respeto para nosotros los padres y especialmente la falta de respeto hacia la madre. No lo toleraba entonces ni ahora, porque yo sé lo que ella ha hecho por nuestros hijos. Sé que ella cruzó el valle de sombra de muerte para traerlos al mundo. Sé las veces que ella se ha sacrificado y la he visto orar y llorar por cada uno de nuestros hijos. Nunca deje que los hijos le falten el respeto. En segundo lugar, usted puede honrar a sus padres expresándoles gratitud, agradeciéndoles, aprendiendo a tener actitudes de gratitud. Al respecto, el escritor William Shakespeare dijo: más mortal que mordedura de serpiente es un hijo o una hija ingrata. Quien quiera que sean sus padres, independientemente de lo que hayan hecho, ellos han hecho muchísimo más por usted. Agradézcale siempre. Muéstrele su gratitud constantemente. En tercer lugar, escuche sus consejos. Y aunque usted ya tenga su propia familia, siga aprendiendo de los consejos de sus padres. ¿Sabe? Yo todavía escucho el consejo de mis padres. Nuestros padres son sabios en formas y maneras en que nosotros no lo somos. Busque Proverbios 1, los versos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será para tu cabeza, y collares a tu cuello. Usted se sorprendería si supiera cuánto saben sus padres. A los 16 años de edad, un jovencito piensa que no está seguro acerca de sus padres. A los 18 años, cree que ha superado completamente a sus padres. A los 22 años, cree que está a años de distancia de luz de ellos. Pero a los 30 años comienza a entender que sus padres sabían algunas cosas. A los 40 años, piensa que sus padres casi son perfectos. A los 50 años, se maravilla de descubrir cuánto saben sus padres y que mientras más años tienen, más sabios se vuelven. Verán, los padres tienen una gran ventaja sobre sus hijos, y esta ventaja nada tiene que ver con la materia gris de su cerebro. Esta ventaja se llama experiencia. El rey David dijo: joven fui y he envejecido. Los padres han estado en ambos lados de la vida y por lo tanto tienen la experiencia que los jóvenes no tienen. Permítame ilustrar esta realidad. Supongamos que usted y su joven familia viven muy distantes de la playa más cercana y deciden ir de vacaciones al mar. Sus padres quieren hacer lo mismo y ellos comienzan el viaje unos cuantos días antes que ustedes. Y antes de que ustedes empiecen el viaje, sus padres les llaman para decirles en qué hotel es mejor quedarse, cuál es la mejor ruta para llegar a la playa, qué tramos de la carretera deben evitar, cuáles son los mejores restaurantes para servirse una sabrosa comida, y toda una serie de informaciones que harán de su viaje hacia el mar un viaje realmente encantador.
Ahora, esto no significa que ellos son más listos que usted, sino que ellos ya han viajado por esa ruta y los consejos que les dan es para que ustedes realmente tengan un viaje inolvidable hacia la playa. O sea, la experiencia de ellos evitará que usted y su familia tengan contratiempos o desagradables sorpresas en el viaje. ¿Lo comprende? En cuarto lugar, usted honra a sus padres viviendo vidas nobles y piadosas, porque usted es una extensión de ellos. ¿Sabe lo que me produce una gran satisfacción? Cuando veo que mis padres sienten un sano orgullo por mí. Cuando les hago saber cuán orgulloso me siento de que ellos sean mis padres. Cuando ellos con una limpia luminosidad en sus ojos dicen, ese es nuestro hijo. ¿Sabe lo que me da gran gozo como padre? El ver a mis hijos vivir vidas correctas, delante de Dios y delante de los hombres. Cuando veo a mis hijos bendecir a sus hijos, o sea, a mis nietos, mi corazón se ensancha con genuino gozo. Las vidas nobles, santas, piadosas de los hijos honran en forma extraordinaria a los padres, porque los hijos son una extensión de sus padres. Y en quinto lugar, usted honra completamente a sus padres cuando los ama y lo demuestra. Ellos le dieron la vida y le trajeron a la vida. La sangre de ellos fluye por sus venas. El amor de sus padres hacia usted es lo más cercano al amor de Dios que conocemos en esta tierra. Si por cualquier circunstancia usted vive lejos de sus padres, llámelos por teléfono frecuentemente. Escríbales cartas con su puño y letra. Las cartas electrónicas están bien, pero realmente son muy impersonales. Y tanto como les sea posible, visítelos, no solo en el Día de Acción de Gracias o en la Navidad, sino en cada oportunidad que tenga de hacerlo. Vea cómo puede ayudarles. Ponga su amor en acción, verbalícelo, nútralo y hágalo ya. Como pastor he tenido que predicar en muchos servicios fúnebres y con tristeza he visto que muchos hijos expresan su amor a sus padres cuando los ven en un ataúd. Cuando las lágrimas, las palabras y el llanto ya no significan nada para ese padre o para esa madre muerta. Lo que vaya a hacer por sus padres, o lo que vaya a decirles, hágalo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Honre a su padre y a su madre. La sociedad está en camino descendente. Ha perdido los sólidos fundamentos del carácter cuando vemos a una generación de jóvenes ingobernables que cierran los labios de sus padres y madres. Uno de los valores familiares es el honrar a los padres, y Dios quiere traer de regreso esos valores familiares para que los atesoremos, no en el sentido de guardarlos bajo 7 llaves, sino en el sentido de ponerlos en práctica. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Escucha atentamente lo que voy a decir este momento. No hay forma de que usted pueda honrar a su padre y a su madre si es que no ha aprendido a honrar a su Padre Celestial, sin que haya entregado su corazón a Dios. ¿Tiene usted una correcta relación con el Padre Eterno por medio del Hijo, el Señor Jesucristo? ¿Tiene ahora mismo en su corazón la seguridad de que sus pecados le han sido perdonados? ¿Sabe con absoluta certeza que si muriera ahora mismo, se iría al cielo? Todo esto la Biblia lo identifica como la seguridad de su salvación. Y el ser salvo significa que todos sus pecados le han sido perdonados y que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Esta salvación es posible porque Jesucristo en la cruz del Calvario, con su propia sangre y vida, pagó la deuda de nuestro pecado. Jesús, el Hijo de Dios, murió por cada uno de nosotros. Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados
y depositar nuestra confianza en Él. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando tenemos esa firme creencia en nuestro corazón, no podremos dejar de confesarla con nuestra boca. Probablemente entre quienes me escuchan en este mismo momento, habrá muchos que quieren confiar en Cristo, ser salvos, que sus pecados les sean perdonados y tener un hogar en el cielo. Muchos quieren hacer definitivamente las paces con Dios. Si tal es su deseo, le invito a orar conmigo una sencilla oración. Lo que yo diga solo es para guiarle, pero usted utilice sus propias palabras y dígalas en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere silenciosamente, pero ore con fe, con sinceridad, con convicción. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios y que para perdonar mis pecados y salvarme y darme vida eterna, derramaste tu sangre y diste tu propia vida en la cruz para cubrir el precio de la culpa de mis pecados. Gracias por amarme de esa manera. Este momento te invito para que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor, y tomes el control total de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame para que yo nunca me avergüence de ti a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Señor, hazme un instrumento de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, le puedo asegurar, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que sus pecados ya le han sido perdonados y que su nombre está ya inscrito en el libro de vida del Cordero. Tenga la amabilidad de escribirnos contándonos acerca de su decisión. Su carta no solo que será de ánimo y bendición para nosotros y este ministerio radial de estudios bíblicos, sino que también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.